¿Ya? Buenas tardes y bienvenidos al episodio 7 del podcast de Estudios Cubo, el último episodio de esta temporada. Y bueno, lo primero, muchísimas gracias por habernos acompañado, los que nos habéis escuchado hasta ahora y los que nos escucharéis en un futuro. Y bueno, hace unos meses empezamos este podcast con la intención de mostraros cómo se hace una película desde dentro, hablando con distintos profesionales. Y como no, también hablando de los proyectos de Estudios Cubo, en este caso de la película tan ambiciosa que estamos haciendo, Bunan. Y hoy tenemos un invitado muy especial porque es una de las personas que más ha contribuido a crear este universo tan gigantesco que estamos creando con esta película tan ambiciosa. Hoy tenemos a Jorge Denia, artista de efectos visuales. Buenas. Buenas, bienvenido, Jorge. Bueno, para quien no te conozca, ¿quién es Jorge Denia y a qué te dedicas? Yo soy de Madrid. Soy artista de VFX Junior, porque es verdad que tengo poca experiencia en cuanto a tiempo. Es verdad que con la peli pues he cogido bastante experiencia. Y sobre todo me dedico a tema de VFX. También hago edición de vídeo, motion graphics, visuales de conciertos y demás. Pero vamos, ahora mismo me estoy centrando sobre todo en estos temas. ¿Y cómo llegaste al mundo de los efectos visuales? Pues a ver, yo estuve muchos años haciendo edición de vídeo y estos temas, y llegó un momento de mi vida que hubo un impasse bastante grande, un cambio bastante radical, y estaba un poco perdido, porque no me gustaba mucho, no disfrutaba el tema de la edición de vídeo y los motion graphics. Sí que es cierto que con el tiempo me he dado cuenta de que era más el momento mío en el que estaba, que no sabía disfrutar de nada. Ahora sí que he aprendido a disfrutar de ello, pero en ese momento estaba como que necesitaba encontrar mi vocación. Y a mí siempre me había gustado el cine, y descubrí el tema del 3D y decidí volver a estudiar. Y fue como... O sea, ese fue el momento en el que empezó tu pasión por este oficio, ¿no? Digamos. Siempre me había gustado mucho, pero nunca me había atrevido a estudiarlo, a profundizar. Siempre había hecho cosas de 3D y demás, pero algo muy básico. O sea, que podrías decir que los efectos visuales te dio la vida, ¿no? Sí. En un momento, hace unos años además me lo propuse de meta y fue lo que me movía un poco. El conseguir llegar o dedicarme a esto, o por lo menos conseguir que fuera parte de mi vida. Claro. ¿Qué fue lo primero que te llamó la atención de Bunan, del proyecto Bunan? Hombre, el guión, cuando lo leí, el género que es, porque a mí siempre la fantasía y la ciencia ficción han sido mis géneros fetiche, es lo que más me gusta con diferencia. Y bueno, también el hecho de la oportunidad, ¿no? Que era para mí. Yo cuando contactaste conmigo estaba terminando los estudios, entonces para mí fue algo como, esto es una señal. Y bueno, tú también me transmitiste un montón de pasión, eso también, sí. ¿Y qué es lo que más te ha sorprendido durante el desarrollo? Bueno, al final el rodaje, yo nunca había estado en el rodaje de una película, es la primera película que hago. Todo el trabajo que hay, porque incluso cuando lo estás estudiando, no eres consciente de todo el trabajo que hay detrás, todo el esfuerzo que se necesita simplemente para llegar a bajar la idea a tierra. Claro. Entonces, nada, todo muy... ¿Y qué hace especial este proyecto para ti? El reto, la historia, y bueno, que es la primera vez que me enfrento a algo de esto. O sea, es todo muy especial. En realidad es que es todo muy especial. Sí. ¿Crees que te ha obligado a crecer profesionalmente? Sí, ha sido un salto brutal porque yo sí que es cierto que yo cuando estudié algo bastante genérico, porque yo no sabía muy bien qué rama quería. Yo siempre había pensado que lo que más me gustaba era la composición, pero a raíz de Bunan, pues he descubierto un montón de cosas que no esperaba que me iban a gustar tanto. ¿Y a nivel personal, crees que... O sea, por ejemplo, yo me refiero, en cuanto al hecho de que, o sea, profesionalmente, en cuanto a tus capacidades de crear efectos visuales, sí que es obvio que te ha obligado a crecer, pero en cuanto a lo personal, en cuanto a saber que tienes un reto y que lo vas a poder conseguir,
En cuanto a que por ejemplo, que hay un plano que antes te parecía imposible y ahora aunque no te parezca tan posible, pero sabes que puedes atajarlo mejor, ¿crees que te...? Sí. O sea, al final yo también a veces todo con un techo que es mi pensamiento de que mis capacidades son bastante limitadas, Sí, pero es cierto que en la peli, pues planos que pensábamos que eran imposibles, al final los hemos sacado adelante. sí. Y eso también me está ayudando a coger confianza en mí mismo, a saber que también es como tirarse un poco a la piscina. Claro. Y también el tema de, pues, yo nunca me había enfrentado a un proyecto tan largo. Claro. Entonces esto también me está ayudando a darme cuenta de que, bueno, de que aunque el fin parezca muy al final, hay que ir pasito a pasito. Sí. ¿Y en qué aspecto crees que hemos evolucionado? Pues Infinitos. infinitos, porque claro, ya te digo, yo cuando llegué al proyecto es que ni siquiera había terminado los estudios, entonces hemos aprendido muchísimas cosas, hemos cometido muchísimos errores, al final hay un montón de cosas que ahora estoy descubriendo que podría haber hecho mucho mejor, sobre todo a nivel técnico, a nivel de workflow y todo eso, pero bueno, esto está siendo una de la leche, vamos. Claro. ¿Y hay momentos que ves el resultado y piensas que estamos consiguiendo algo que parecía imposible antes? Sí, por supuesto. Como por ejemplo la escena actual que estamos haciendo, que no puedo decir cuál es, pero es una fantasía total. Vale, ¿y qué pensaste la primera vez que viste lo que pretendíamos hacer con la película? A mí me pareció una pasada. Una pasada en dos sentidos. Una pasada de ambición. Sí. Porque es una película que es una fantasía espacial con escenas full CGI, con escenas de personajes con interacción de criaturas y luego también a nivel reto. A nivel reto decir, hostias, es que esto al final, si conseguimos ser victoriosos, vamos a salir con una de Fénix. Sí, wow. Aparte es que Mulan es una película que realmente es que es puro entretenimiento, o sea, tiene momentos divertidos, tiene momentos emotivos, tiene momentos aterradores, o sea, la película es increíble. Vale, ¿cuál es el trabajo que realiza realmente un artista de efectos visuales? Es tan amplio esta pregunta, pero bueno. A ver, al final el artista de efectos visuales lo que hace es que modifica o crea imágenes que de otra manera serían imposibles, o sea, que captadas por una cámara no serían viables, Claro. o porque se salen de presupuesto, o porque son muy peligrosas, o porque son imposibles. Claro. Y bueno, y dentro de eso engloba un montón de secciones. O sea, lo normal, pues ya lo sabes, que haya un tío de compo, un tío de tal. Entonces, bueno, es que engloba muchísimas cosas. Pero qué bien explicado lo has dicho. O sea, por eso dicen que en El Señor de los Anillos no querían utilizar el CGI si no era absolutamente necesario. Claro, siempre que para intentar hacer lo que realmente no se llega a hacer de forma real. También ahí juegan muchos factores, también el presupuesto. Hay muchos factores en juego, pero la verdad es que es una gran respuesta porque es así. ¿Fran? Sí, hay una pregunta por aquí para estar que dice, bueno, buenos días, tengo para ti, Jorge, que es, ¿cuál es el gráfico o escena que más orgulloso te has sentido para la película? Pues es una buena pregunta, porque hay varios, pero sí que es cierto que la última escena que estamos haciendo, porque claro, al final estamos en un proceso muy largo, en el que yo también, es un proceso de aprendizaje brutal, entonces ha habido cosas que hemos hecho muy al principio que ahora me he dado cuenta de que podríamos hacerlo mejor. Y la escena de ahora mismo es una escena que es uno de los entes que tiene una nebulosa como cuerpo y hemos descubierto una forma de hacerlo mucho mejor y la verdad que está quedando brutal, así que es lo más cercano que tengo yo creo que sería esa escena. Dice hemos, pero lo ha hecho él. Vale. ¿Qué diferencia existe entre efectos visuales CGI y animación 3D? Joder. Abreviado, sí. Yo creo que es un poco, o sea, efectos visuales engloba las otras dos cosas. Al final, efectos visuales es un poco lo que hemos explicado antes del artista de VFX. CGI es cualquier imagen generada por ordenador.
con lo cual sería una de las secciones, por así decirlo, de los efectos visuales. Y luego animación 3D también sería otra de las partes de los efectos visuales, que sería animación de seres orgánicos, animación de seres inorgánicos como un coche, un avión. ¿Y qué es lo más importante para que un efecto visual resulte creíble? Buena pregunta. Pues yo creo que al final, lo primero y muy importante, que apoye la historia. O sea, que tenga un sentido narrativo en el guión. Y luego a nivel visual, que haya una integración real. O sea, que la iluminación cuadre, que la composición. Son muchos factores. Porque puede que uno de esos factores esté perfecto y de repente hay algo que no cuadra. Entonces, bueno, son muchos factores. Y una pregunta Es una curiosidad muy grande que seguro que muchísima gente se pregunte y no sabe por qué. ¿Por qué se utiliza una pantalla verde o azul en el cine? Bueno, al final se utiliza pues para integrar a los personajes en entornos que grabados no serían posibles, lo que acabamos de comentar antes. O sea, al final, o por presupuesto, o porque es imposible irte a grabar a la Antártida, pues necesitas utilizar pantallas verdes. Sí que es cierto que ahora se utilizan mucho los volúmenes también, que es proyectar imágenes en pantallas y que parezca que el actor está en el entorno. Pero bueno, yo creo que el croma se va a seguir utilizando porque es muy versátil. Vale. ¿Qué es exactamente un render y qué factores influyen en el tiempo de renderizado? Pues es complicado eso. O sea, el render es cuando tú estás generando una escena en 3D. En realidad, lo único que estás haciendo es configurarla, pero luego necesitas un proceso en el que se genera la imagen real. Vale, no sé si lo estoy explicando bien porque nunca me lo he planteado, pero eso sería el render. Y hay muchos factores que implican. Depende de qué esté renderizando, cuántos objetos hay en la escena, si hay volumétricas, que son muy caras de renderizar. Entonces, hay muchos factores que implican qué resolución tiene la escena, de qué motor de render estás utilizando, porque hay motores. ¿Qué es un motor de render? Los motores de render pues son diferentes tecnologías que son las que generan el render. Pues cada programa tiene su motor de render nativo y luego hay algunos como Redshift o Octane que son motores de render muy muy potentes pero que son externos. Vale, tenemos una pregunta. Sí, preguntan por aquí que ¿cuánto tiempo invierte un especialista en crear una escena de 10 segundos? Pues es que depende de muchísimas cosas. Depende de la complejidad de la escena, depende de pues si hay integración, si no hay integración, si hay que hacer simulaciones. Es que depende de tantísimas cosas. Es muy difícil responder a esa pregunta de una forma concreta. Claro, varía depende, muchísimo. O sea, si nos estás viendo, si quieres preguntar por una escena en concreto de alguna película que conozcas, igual Jorge sí que te puede dar una respuesta más concreta. Vale, ¿qué errores suele cometer los principiantes cuando empiezan con los efectos visuales? Pues es que, claro, muchísimos. A ver, yo en mi caso... ¿Pero algo que tú recomendarías a alguien que empieza? Por ejemplo, para que no cometan esos errores. Yo sí que es cierto que, a ver, hay mucha gente detractora de por ejemplo, estudiar en una escuela, ¿no? Pero yo sí que recomendaría intentar decidir si tienes claro qué es lo que quieres. Sí. Dedicarte y enfocarte en algo en concreto. Eso es lo primero. Y luego, es verdad que hay mucho conocimiento en Internet, hay muchísimos cursos, pero lo bueno de ir a una escuela es que lo primero conoces a muchísima gente que tiene tu misma pasión y lo segundo que si tienes la suerte de encontrar tu buen profesor te va a evitar montones de callejones sin salida, te va a ayudar a enfocarte en lo que de verdad vas a necesitar en un futuro. ¿Qué parte es a ti la que más te gusta de los efectos visuales? Pues es algo que me pregunto mucho últimamente, porque yo siempre había pensado que quería hacer compo, pero he descubierto el mundo también de las simulaciones que me encantan. Es que ahora mismo estoy un poco que hay varias cosas que me gustan, pero a mí lo que siempre me ha gustado ha sido la compo. Sí. ¿Qué es la compo para quien no...? Pues los compers reciben los renders que comentábamos finales. Sí.
pueden recibir también, si por ejemplo ha habido un plate, que es la grabación en croma, entonces ellos se encargan como de fusionar todo y que todo tenga una coherencia visual y que todo parezca que pertenece a la misma escena. Ya. A ver, ¿pregunta? Sí, nos dicen dicen de un ejemplo, por ejemplo, en la película de Avengers, el plano de la lucha final contra Thanos, cuando se ven los Vengadores con los anillos del Doctor Strange, ahí más o menos cuánto de tiempo les calculas. A ver, repíteme el plano, que no me acuerdo ahora mismo. La de los Avengers, el Sí. plano cuando están peleando contra Thanos, en la final, Sí. y salen los Vengadores y sale el... Vale, y salen todos. Strange, los anillos. No tengo ni idea. Pero esa escena tuvo que ser una locura. Porque hay una cantidad de personajes, hay físicas, hay destrucciones, hay... Y que igual no estaban todos juntos, ¿no? ¿Cómo? ¿Tú crees que estaban todos juntos en ese plano, en el rodaje? No creo, lo irían grabando por pases y... O sea, yo creo que la única escena en Los Vengadores que costó muchísimo tiempo por reunirlos a todos era la del funeral. O sea, te lo digo porque ahí habría mucha integración para integrarlos a Total, todos ellos. Todo sería integración. Claro. Sí, no. Y muchos de esos personajes serían dobles digitales, o sea, esa escena tuvo que ser... Dobles digitales, ¿tú crees? Seguro, para... ¿En qué lo notarías? ¿O por qué crees que es así? Por desarrollarlo un poco. Pues, hombre, en esa escena hay varios momentos en los que los personajes reciben muchísimo daño, reciben pues rayos, reciben golpes de energía. Yo creo que en esos casos se utilizarán dobles digitales muchas veces. O cuando los ves de lejos, que de repente a uno le golpea y cae al suelo y se destroza contra el suelo. Todo eso son dobles digitales, me imagino. Ya. Vale, pues a ver. Siguiente bloque. ¿Por qué crees que el cine sigue teniendo esa capacidad de emocionarnos? Bueno, yo creo que el cine es que la gente conecta mucho con el cine. Sobre todo, te puedo hablar de mi caso, a mí me recuerda mucho a momentos muy felices de mi infancia, de cuando iba al cine con mis padres, y como que el cine siempre me ha servido, yo creo que a todos, ¿no? Como una forma de evadirnos un poco de nuestra realidad, pero también como una forma de imaginarnos, de que nuestra imaginación vuele hasta unos niveles increíbles. Y yo creo que eso va a ser siempre así. Claro. O sea, además es algo muy personal lo del cine. Claro. Con lo cual yo creo que siempre va a haber una conexión emocional. Y, a ver, ¿pregunta? Sí, preguntan que ¿cuál es tu película favorita en cuanto a efectos especiales? Pues, buena pregunta. El Señor de los Anillos. Para mí, sin ninguna duda, para mí es que es un referente en muchos sentidos. La revolución que fue, ¿no? Igual Sí. hay efectos mejores hoy en día, pero claro. Seguro, pero aún así las veo todos los años, incluso a veces varias veces, y sigo alucinando, y sigo viendo cosas, y sigo viendo composiciones que me emocionan. Para mí es una pasada lo que hizo Peter Jackson. ¿Qué crees tú que tiene la fantasía que conecta tanto con la gente? Pues yo creo que es eso, ¿no? El que nos permite volar, ¿no? Y como imaginarnos mundos que no existen y conectar con personajes que no podríamos encontrar. Claro, que no podríamos encontrar en la vida real. Claro. ¿Crees que seguimos necesitando historias que nos permitan escapar de la realidad durante unas horas? Sí. A mí me encanta meterme en una historia y sobre todo como la perspectiva, ¿no? Porque es verdad que dicen, bueno, está todo contado, pero hablábamos el otro día de la peli de Arrival, una pasada de película, parece que está todo contado y de repente te sacan una peli así que dices, madre mía. Yeah. Y no sé, a mí es que es un género que me alucina. ¿Y qué crees que tiene el cine que ninguna otra forma de entretenimiento consigue igualar? Hombre, el cine es muy inmersivo, ¿no? En el sentido de que es como, no como un rito, ¿no? Pero sí que es cierto que vas a un sitio, las palomitas, el sonido, no sé, para mí es algo mágico. Sí. Mira, cuando trabajas en una escena de Bunan, ¿piensas más en el efecto visual o en la emoción que va a sentir el espectador?
Yo creo que al principio pienso un poco más en el efecto visual, un poco cómo lo vamos a hacer, o porque bueno, hay muchos retos de Bunan que claro, que por mi experiencia, ya hemos hablado que yo justo estaba acabando la carrera, pues que al principio no sabía ni cómo enfrentarme a ellos. Yeah. Entonces yo siempre pensaba más en cómo hacerlo, y cuando ya tenemos solucionado sí que pienso un poco en cómo vamos a ayudar a la historia. Claro. Qué va a aportar, y al final eso también es un poco cómo vamos a transmitir lo que queremos transmitir con ese efecto. O sea, cuando acabe el proyecto, ¿qué crees tú que sentirás cuando lo veas? Joder, pues un orgullo de la leche. Ya. Sí, y también porque es curioso, ¿no? Porque cuando he acabado trabajos muy largos, luego hay un vacío ahí. Sí, ¿Sabes? sí, porque al final llega el vacío. es No, a ver, un poco lo compensaremos con el tema de pues, los festivales, los estrenos, ¿no? Pero sí que es verdad que el dejar el trabajo ahí va a ser un vacío. Sí. Yo, a nivel personal, porque claro, nos estamos enfrentando a algo enorme, y lo estamos consiguiendo. Pero sí que es verdad que ahora estamos en un punto en el que yo por primera vez estoy disfrutando la postproducción contigo. ¿Sabes? Sí, Porque, es que o sea, sí que es verdad que hemos tenido nuestros momentos que igual a veces no sabíamos cómo atajarlo, a veces los tiempos se nos comían, intentábamos hacerlo lo mejor posible pero no sabíamos cómo. A veces, pues igual hemos tenido diferencia los dos, a pesar de que él y yo tenemos mucha afinidad, nos llevamos súper bien, pero claro, en momentos en los que a veces no sabemos ni por dónde salir, pues. Pero ahora estamos en un momento que parece que tenemos las riendas del proyecto, que las tenemos realmente. Y estamos viendo planos nuevos. Y ahora, por ejemplo, la escena en la que estamos y lo estamos disfrutando. Se ve todo de otra forma, la verdad. claro, yo es que al principio del proyecto, también por mi experiencia, yo había muchas cosas que pensaba hacer de cierta manera que luego ha sido como socarnos contra un muro. Entonces, claro, hubo un momento de incertidumbre brutal. Claro. Porque, claro, no había cosas que me parecían imposibles, que sí que luego con el tiempo he visto que eran posibles. Luego el tema de los personajes para mí ha sido como un... Claro, yo me había enfrentado muy pocas veces a ese tipo de cosas. Entonces, claro, ahora que vemos que podemos, que sí que es cierto, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, pero que poco a poco podemos, que tenemos la ayuda de los riggers, que están haciendo un trabajo increíble. Sí, los animadores. Claro, sí. porque el rigging es un trabajo muy técnico y muy complicado, entonces el poder tener ese apoyo ha sido brutal también. O sea, sí, y obviamente al final también, al principio, cuando tú miras hacia adelante y ves tantos años de trabajo y que los primeros pasos cuestan tanto, a mí me da un vértigo a la leche, me imagino, claro, a ti. Sí. Y ahora ver que estamos avanzando los pasitos, joder, es una maravilla. Yo tengo una sensación de que, no sé, es como que tengo que conseguirlo. En mi cabeza solo está que tengo que acabar, no hay duda, pero sí que es verdad que yo creo que ahí tú y yo tenemos algo en común, porque claro, yo me aventuré a hacer algo que yo no había hecho y tú igual, porque tú te aventuraste a hacer algo que no habíamos hecho, pero por cojones lo estamos sacando y estamos haciendo una película que es increíble. Es la película de mis sueños, de verdad. O sea, lo tiene todo. A ver, que tenemos una pregunta. Sí, dice que, hablando de Bunan, ¿para cuándo estará más o menos terminada la película? Pues terminada, pues esperemos no, estará terminada a principios de 2028. Ahora estamos en una etapa en la que la intención es acabar la primera mitad, porque con la primera mitad acabada podemos verla, podemos ver que se puede mejorar, ahí ya entra el sonido, ya entra el compositor, ya entra la corrección de color, y sí que es verdad que la primera mitad es más complicada, porque es como le estamos dando forma a todo. Pero sí, a principios de 2028, el 2028 y parte de 2029 tiene que ser año de festivales y a partir de ahí ya a plataformas. Bueno, seguimos. A ver. Vale, siguiente bloque. ¿Qué es lo que más te ilusiona cuando empiezas un plano nuevo? Bueno, depende de qué tipo de plano, porque hay cosas que me gustan más que otras, obviamente, pero sobre todo el bajar a tierra un poco, porque al final sí que es cierto que
Que claro, lo que tú escribiste en el guión, pues luego lo que tú te imaginas, lo que yo me imagino, Claro. al final llegar a ese consenso entre los dos y bajar a tierra un poco y ver lo que es posible y cómo Sí. podemos... Porque claro, hay, por ejemplo, el personaje de la nebulosa, pues al final es un personaje muy abstracto. Pero yo creo que luego al final hemos conseguido bajarlo a tierra y va a quedar súper chulo. O sea, ese proceso de enfrentarnos al principio, que es a la vez el proceso que más vértigo me da y que más miedo me da, el decir, ¿cómo coño vamos a hacer esto? Pero o sea, yo por lo que ¿sabes? siento en ti, es de lo que más te gusta, porque muchas veces parece que ya tenemos un plan o estamos apuntados a una escena, Sí. lo que sea, y ya me está diciendo, ¿y qué es lo siguiente? Porque Ya. tiene la incertidumbre de vale, ¿a qué nos enfrentamos ahora? Sí, sí, y sí. me gusta ver que, joder, que la pasión que le pone, las ganas que le pone, porque es increíble, no hay palabras para definir a Jorge en ese aspecto, la verdad. A ver, es que yo he tenido mucha suerte porque yo estaba muy, muy perdido en el sentido de lo que te he dicho antes, de no saber qué quería hacer con mi vida, y a mí es que los efectos, es que me emocionan. O sea, Claro. yo cuando terminamos un plano, es que a veces se me han saltado las lágrimas y todo. O sea, Sí. es algo mágico. Aparte, yo creo que lo bueno que tenemos tú y yo en este caso es que a los dos nos mola el mismo tipo de cine. Sí. En eso sí. conectamos muchísimo. Entonces, claro, para la historia que yo quiero transmitir, a mí Jorge me entiende a la perfección. O sea, perfectamente. Incluso hay veces que él me aporta ideas que a mí no se me habían ocurrido, pero que va totalmente en la línea de lo que yo estoy buscando. Totalmente. Es como si mi cerebro llegara a un punto y él me ayudara a desarrollarlo aún más, pero mi mismo cerebro, no sé cómo explicarlo, pero es verdad, hay muy buena conexión. Entonces, más allá de lo que él se propone y consigue, aunque no sepa hacerlo en ese momento, pero es que luego hay muy buena conexión. Vale, ¿qué te inspiró a dedicarte a este mundo? A ver, yo de pequeño veía mucho cine porque a mi madre le gusta mucho el cine. Mi tío es actor. Y la verdad que la que me introdujo en la ciencia ficción y bueno, sobre todo la ciencia ficción fue mi madre. Mi madre además siempre ha sido una lectora voraz. Es cierto que yo no he sacado esa cualidad de mi madre. Sí que ha habido épocas de mi vida que he leído más, que he leído menos, pero sí que es cierto que el cine es que tengo una cantidad de recuerdos de ir al cine. Para mí era increíble. Y es verdad que como que nunca me había atrevido a empezar y menos mal, porque de verdad que a mí es que esto es lo que me emociona. Sí. ¿Hay alguna película que cambiara tu vida y te hiciera pensar, yo quiero dedicarme a esto? Pues la verdad que más que una película fue el hecho de empezar a hacer. O sea, a mí ha habido películas que me han marcado como fueron Alien, El Exorcista, Encuentros a la Tercera Fase, E.T. Son pelis que a mí me marcaron muchísimo, pero más como por amor al cine que por decir me quiero dedicar a los efectos especiales. Bueno, Matrix, El Señor de los Anillos también. Fue más el hecho de empezar a aprender un poco y el decir esto es lo que me gusta y bueno, y mi pasión por el cine. ¿Y qué artistas o profesionales admiras especialmente? Bueno, hay muchos directores, ¿no? Pues te podría decir los típicos. Peter Jackson para mí es Dios. Spielberg me gusta mucho, excepto su última película. Tenía que salir el tema. Tenía que salir. Luego también admiro mucho a Adrián Puello, que es un comper español. Yo creo que es de los mejores compers, si no es del mundo, de España. Sí. Luego a Carolina Jiménez, que es una chica que trabajó en El Señor de los Anillos y que da una cantidad de contenido en sus redes sociales que es una maravilla. Es una crack. Luego hay Dylan Cole, que es un mate painter, yo creo que ahora mismo de los mejores del mundo, que es el mate painter de Avatar. Y también trabajó de mate painter en El Señor de los Anillos, un crack. Y luego, ahora estoy siguiendo mucho a un chico que se llama Urban Bradesco, que es el creador de Double Jump Academy, que es una academia que da unos cursos de Houdini que son increíbles. O sea, y lo mismo, es que esa gente es súper generosa. Son una cantidad de contenido y son de contenido divulgativo y difunden una cantidad de conocimiento que es, vamos, que no tiene precio. Que, o sea, para explicarlo para quien no lo sepa, ¿qué es el matte painting? Bueno, o sea, al final el matte painting es pintar encima, bueno, al principio se pintaba encima del propio
de vidrio se solía pintar. Bueno, el matte painting es... hay muchos tipos, pero yo creo que lo que hace es enriquecer una escena. O sea, por ejemplo, si tú estás grabando en un campo, pues con un matte painting puedes añadir un castillo, puedes añadir unas nubes que no estaban, de una forma muy, muy barata. ¿Y eso originalmente se dibujaba a mano? Sí, claro. Sí. Originalmente se dibujaba. De hecho, en Star Wars, todos los matte paintings son dibujados. Y la gente se sorprendería la cantidad de matte paintings que hay en Star Wars, que alucinarías. En El Señor de los Anillos también hay muchísimo más. Bueno, en todas las películas. Incluso las que no son de ciencia ficción ni de fantasía. Es algo que se utiliza muchísimo. ¿Dónde te gustaría llegar profesionalmente? Pues es algo que me he preguntado. A mí me gustaría poder vivir de esto. O sea, no necesito... Hombre, sería leche, ¿no? Llegar a producciones increíbles, pero a mí, con que esto me permita comer y vivir, yo con eso estaría feliz. Porque o sea, ya me parece una meta muy alta. ¿Y cómo te imaginas dentro de 10 años? Pues me encantaría seguir haciendo películas, porque bueno, ahora también con el tema de las visuales y tal, pues te das cuenta de que eso también es VFX, porque al final es diferente, ¿no? Porque no apoyas una historia, pero sí siempre cuentas cosas. Pues me gustaría seguir dedicándome a esto. De alguna forma u otra, seguir dedicándome a esto y seguir aprendiendo. Claro. Porque lo que me encanta también de esto es que es infinito lo que puedes aprender. Sí. Vale. Y último bloque. ¿Qué es lo que más te enorgullece de todo lo que estamos construyendo en Bunal? Hombre, pues que estamos consiguiendo crear algo muy bonito. Y que todos los baches que nos encontramos los estamos consiguiendo pasar. Sí, desde luego. ¿Y qué crees que va a sorprender más al público cuando vea la película? La historia. Sí. Y el mundo, o sea, el lore de Bunal. ¿Qué te gustaría, qué tiene Bunal que te habría gustado encontrar como espectador cuando eras niño? Pues ese mundo de fantasía. A mí, ya te he dicho antes, siempre me ha encantado toda la ciencia ficción, toda la fantasía, pues encontrar más historias de este tipo, ¿no? O sea, que te presenten una historia de una ciudad corrompida, de unos personajes, unas criaturas, todo eso siempre me ha encantado. ¿Y crees que el espectador va a notar el cariño que le estamos poniendo y todo el tiempo de dedicación que hay detrás de la película? Bueno, habrá mucha gente que sí y mucha gente que no. Pero desde luego se darán cuenta de que es un trabajazo. Sí. O sea, y de que está muy bien hecha. Sí, a ver, y no trabajazo ya no solo por nuestra parte, sino de los actores, de todo el equipo, un equipo maravilloso, el que tuvimos en el rodaje. O sea, hay un esfuerzo de la leche. O sea... Vale, pues pregunta final. Cuando el público se siente a ver Bunal, ¿qué te gustaría que sintiera? Buena pregunta. Pues a mí me gustaría que se emocionaran. Tanto con la historia como con lo que ven, ¿no? Y me gustaría que salieran satisfechos, ¿no? De haber visto algo que les mueva. Pues como hablábamos, ¿no? De las películas que a nosotros nos han marcado la infancia. Sí. Al final es que te las llevas para toda la vida. Sí. Y te acompañan siempre. Sí. Pues nada, lo tenemos. Ha sido un placer estar aquí, ¿no? Lo típico que... Sí. Pues nada, cerramos esta temporada. Muchísimas gracias a todos y a todas los que habéis estado ahí. Muchas gracias también a Fran, que lo tenemos ahí como realizador y es quien hace que podamos realizar este podcast con la calidad que lo estamos sacando. Y nada, nos vemos en unos pocos meses cuando empecemos la segunda temporada. Y muchas gracias de nuevo y hasta pronto.